Tenemos el problema 5.4-15.1. Tenemos este circuito donde nos pide calcular el circuito equivalente de Norton y de Thevenin, y también nos pide saber cuánto vale IO, que es esta corriente que pasa por aquí, por esta resistencia que está conectada a la salida de A y B. Ok, entonces para empezar con este ejercicio lo vamos a resolver por series y paralelo. Ok, entonces pues primero voy a redibujar el circuito para nada más tener las salidas y quitar esta resistencia recargada. Entonces si redibujo el circuito, entonces también ocupo saber el voltaje que va a haber de A a B. Ok, o sea, el voltaje de A a B va a ser equivalente a mi voltaje de Thevenin. Ok, entonces voy a poner que aquí que mi voltaje de Thevenin va a ser, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de A a B. ¿Y esto cuánto es? Pues quién sabe. Bien, pues ya que tengo esto, pues voy a redibujar el circuito. Aquí son 120, aquí son 30, acá son 96 ohms, 32 ohms. Y la fuente de voltaje es de 20 volts, este es A y este es B. Bien, ya que tengo el circuito redibujado, podemos darnos cuenta de dos cosas. Que estas dos resistencias están en serie. Esto quiere decir que por acá va a pasar una corriente que lo voy a llamar I1 en el sentido positivo, y por acá va a pasar otra también que lo voy a llamar I2. Entonces puedo calcular esta corriente ya que pasa la misma cantidad de voltaje por estas resistencias. Entonces voy a tener que I1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, va a ser 20 volts sobre la suma de estas dos resistencias que están en serie, que va a ser 96 ohms más 32 ohms, y esto va a ser igual a 5,32 de ampere. Ok, I1 vale 5,32 de ampere. Entonces para calcular I2 pues exactamente lo mismo, van a ser los 20 volts sobre estas dos resistencias que están en serie, va a ser 120. Va a ser 120 más 30, pues van a ser 150. Va a ser 120 ohms más 30 ohms. Esto me da como resultado, pues aquí son 20 sobre 150, me va a dar 2 quinceavos de ampere. Ok, entonces ya con esto tengo mi I1 y mi I2. Entonces puedo redibujar el circuito nuevamente. Entonces voy a tener tenemos 96 ohms, 32, 120 y 30. Y la fuente de voltaje de 20 volts. Esta es A y esta es B. Ok. Ya que tengo redibujado el circuito, entonces quedamos que por aquí pasa I1. Ok, entonces por aquí pasa I1 y I1 nos dio 5,32 de ampere. Entonces por aquí pasan 5,32 de ampere. Ok, entonces para I2, que es la corriente que pasa por aquí abajo, que va en este sentido, nos dio 2 quinceavos de ampere.
Esos 2 quincheados de amper van a dejar por aquí. Y 2 quincheados de amper. Ahí está. Ya que tenemos el valor de las corrientes, puedo calcular el voltaje que hay en cada una de estas 4 resistencias. Entonces va a ser resistencia por corriente, o corriente por resistencia para calcular el voltaje. Entonces voy a hacer 96 por 532 de amper, me va a dar 15 volts. Aquí van 15 volts de mayor a menor potencial por el sentido de la corriente. Aquí van a ir 32 por 532, van a ir 5 volts de mayor a menor potencial. Igualmente aquí abajo, aquí van a ser 2 quinceavos por 120, van a ir 16 volts de mayor a menor potencial. Y en esta última van a ser 2 quinceavos por 30, entonces van a ser 4 volts de mayor a menor potencial. Bien, ya tengo las corrientes, tengo los voltajes, entonces quiere decir que ya puedo calcular mi voltaje de A a B. Para eso voy a ocupar la ley de Kirchhoff de voltaje en un camino cerrado. Entonces el camino cerrado que voy a proponer pues va a ser este va a ser un camino cerrado. Entonces para eso necesito etiquetar otros 2 nodos que van a ser estos que están aquí. Ok, entonces este lo voy a poner C y este lo voy a poner D. Bien, entonces pues aplico la ley de Kirchhoff de voltaje. Bien, entonces voy a tener que voy a empezar por aquí. El voltaje de CA, el voltaje de CA más el voltaje de AB, más el voltaje de AB más el voltaje de B a C tiene que ser igual a 0. El voltaje de CA son 15 volts más el voltaje de AB, que es lo que quiero calcular. El voltaje de B a C son menos 16 volts y menos 16 va a ser igual a 0. Ok, entonces si es espejo, voy a tener que el voltaje de AB va a ser 15 menos 16, van a ser menos 1, o sea, menos 1 lo paso a la derecha y me va a quedar que vea mi voltaje de AB es de 1 volt. Ok, entonces ya que tengo esto, pues puedo redibujar el circuito original para hacer el circuito equivalente de Norton, ¿no? Entonces voy a redibujar el circuito. Ahí está, ya que tengo el circuito redibujado, pues sabemos que para el circuito equivalente de Norton pues tiene que ir un cortocircuito, tiene que ir un cable en las salidas, que en este caso las salidas pues son A y B. Ok, entonces recordemos que este es el nodo C y este es el nodo D, ahí está. Entonces tengo que dibujar la salida del que es el cable, que es del cortocircuito, que va en la salida, entonces va a ir así y va a ir en este sentido, que lo voy a llamar I corto. Ok, ya que tengo el circuito redibujado, pues lo puedo expresar de otra manera. Ok, entonces lo puedo representar. Este es de más menos, este es de 20 volts. Ok, este va a ser A, este va a ser C y este va a ser D. Me quedo con lo que me importa nomás, ya que sabemos como tienen un cable aquí conectado, entonces estos 2 nodos pasan a ser uno mismo. Entonces voy a tener que aquí, o sea, por esta resistencia de C a A, pues van a pasar 96, esta resistencia de 96 ohms y esta resistencia de 120. Ok, ya que estos dos no son el mismo, entonces esto quiere decir que lo voy a hacer en un triángulo. Ok, aquí va esta de 120
Y me falta la de 96. Entonces la de 96 lo voy a pasar por acá. Ok, esta es de 96 ohms. Y pues va a ser lo mismo de este lado. De D pues van a pasar esta de 32 y esta de 30. Ok, esta va a ser la de 30. Lo voy a girar, esta va a ser la de 30. Y esta otra va a ser la de 32. Ok, entonces este circuito pues lo puedo reducir, porque si vemos estas resistencias están en paralelo. Entonces puedo redibujar el circuito. Entonces si lo redibujo, recordemos que este va a ser A, este va a ser C y este va a ser D. Y aquí voy a la fuente de voltaje de 20 volts. Ok, entonces para sacar el valor de la nueva resistencia que está en paralelo, pues voy a ocupar el inverso de la suma de los inversos. Va a ser 1 sobre 1,96 más 1 sobre 120. Esto me va a dar como resultado 160 tercios de ohm. Y de igual manera con esta va a ser 1 sobre 30 más 1 sobre 32. Me va a dar como resultado 480 sobre 31 ohms. Entonces estos son los nuevos valores de estas nuevas resistencias. Entonces aquí sabemos que van a ir 160 tercios de ohm y aquí van a ir 480 sobre 31 ohms. Ok, entonces como vemos aquí, estas resistencias están en serie. Ok, esto quiere decir que por aquí va a pasar una corriente que voy a llamar I. Entonces para calcular I va a ser el voltaje, que son los 20 volts, sobre la suma de las resistencias que están en serie, que son la de 160 tercios y la de 480 sobre 31. Entonces voy a tener que son 160 tercios de ohm más 480 sobre 31 ohms. Me va a dar como resultado que I vale 93 sobre 320 amperes. Ok, entonces ya que tengo el valor de la corriente, pues puedo calcular los voltajes que pasan por estas resistencias. Ok, entonces pues para calcular el voltaje pues va a ser corriente por resistencia. Entonces hacer 93 sobre 320 por 160 sobre 160 tercios. Me va a dar como resultado 31 medios de volt de mayor a menor potencial. Y en esta otra, 480 sobre 31 por 93 sobre 320 me da como resultado 9 medios de volt de mayor a menor potencial. Ok, entonces ya que tengo los voltajes puedo pasarme al circuito anterior. Ok, entonces voy a tener que aquí, ya que estas resistencias están en paralelo con esta, entonces por estas dos resistencias va a pasar el mismo voltaje. Entonces quedamos que por aquí van a pasar los 31 medios de volt de mayor a menor potencial. Y por aquí van a pasar los 9 medios de volt de mayor a menor potencial. Ok, entonces quedamos que entonces por aquí, en ese sentido, pues van a pasar las corrientes. Ok, entonces para calcular la corriente pues va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces va a ser 31 medios entre 96. Me va a dar como resultado 31 sobre 192 amperes. Y 31 medios sobre 120 me va a dar como resultado 31 sobre 240 amperes. Ok,
Entonces de igual manera para esas dos va a ser 9 medios sobre 32. Me va a dar como resultado 9/64 de ampere. Y 9 medios sobre 30 me va a dar como resultado 3/20 de ampere. Ok, entonces ya que tengo el valor de las corrientes, sí podemos analizar, pues cumple con la ley de Kirchhoff. Cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Si yo sumo estas dos resistencias, me tiene que dar como resultado esta, la de 93/320, que esa va a salir por aquí. Y en efecto así es, son 93/320 amperes. Ok, si yo sumo estas dos me tiene que dar esta y así pasa. Ok, entonces con eso vemos que cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, si redibujo el circuito de otra manera para que sea fácil de interpretar, entonces voy a tener más o menos. Ok, este circuito es un circuito similar que ya hemos hecho anteriormente. Va a ser B, aquí va a ir el corto. Y aquí sabemos que son la de 20 volts. Aquí va a estar la de 96, aquí está la de 32, aquí está la de 120 y aquí está la de 30. Ahí está, ya que tengo el circuito redibujado de otra manera. Ok, entonces sabemos que la corriente va en ese sentido y sabemos que son 31/192 amperes. Acá pasan los 9/64 amperes. Aquí va en este sentido las corrientes. Por aquí pasan 31/240 amperes. Y por acá pasan los 3/20 de ampere. Ok, y por aquí pasan los 93/320 amperes. Y esos 93/300 amperes van por aquí. Ok, entonces ya que tengo las corrientes hechas en este circuito que redibujé, que es de una manera para entenderlo más sencillo. Bien, pues entonces sabemos cómo estas resistencias estaban en paralelo, pues entonces por estas dos van a pasar la misma corriente, que es la de 31, aquí lo voy a poner 31 medios de voltaje de mayor a menor potencial. Y estas dos resistencias de igual manera, entonces va a quedar aquí la de 9 medios de voltaje de mayor a menor potencial. Entonces ya que tengo los voltajes, pues aquí va a ir el corto. Sabemos que el corto va así. Esto va a ser el I corto. Entonces puedo calcular, con esto ya puedo calcular el cortocircuito. Lo podemos hacer por la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. O podemos ver en qué sentido va a ir la corriente. Por ejemplo, o sea, 31/192 amperes llega en este nodo. Y según eso se dividen y por acá. Entonces 31/192 amperes es mayor que 9/64 amperes. Ok, eso quiere decir que cuando llegue en este nodo, la corriente va hacia acá y otra hacia acá. Entonces, para calcular la corriente que se va en este sentido, voy a restar el número mayor, que va a ser 31/192 menos 9/64. Esto me va a dar el resultado de este valor de esta corriente, que va a ser el I corto. Ok, entonces si yo resto 31/192 amperes menos 9/64 amperes, me va a dar como resultado que por aquí va a pasar un 48 de ampere. Ok, esto quiere decir que mi I corto va a valer un 48 de ampere. Ok, entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin, tenemos el I corto, entonces puedo calcular la resistencia de Thevenin. Entonces aquí lo voy a hacer, tengo que la resistencia de Thevenin, lo voy a hacer aquí al ladito, tengo que la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin, que es el voltaje de AB que calculamos anteriormente, sobre el I corto. Entonces tengo que la resistencia de Thevenin va a ser igual a un volt sobre un 48 de ampere. Y me va a dar como resultado que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 48
ohms. Entonces ya con esto puedo redibujar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces voy a tener la resistencia de 48 ohms, el voltaje que es de 1 volt, ok, pero recordemos que el problema nos pide cuánto vale IO y esta resistencia que está recargada, ok. Entonces esa resistencia que está recargada entonces va a pasar por aquí, que va a ser los 32 ohms, y la corriente que es IO va a viajar por aquí. I0, perdón, es I0. Ok, entonces como es un circuito sencillo, podemos darnos cuenta que pues va a ser la misma cantidad de voltaje y estas dos resistencias están en serie. Ok, entonces mi I0 va a ser igual a voltaje sobre las resistencias que están en serie. Entonces va a ser 48 ohms más 32 ohms, va a ser el valor de I0, y me da como resultado, son pues 48 sobre 32 son 80, entonces me da como resultado 1 sobre 80 amperes. Okay, y este es el valor de mi resultado, que es lo que me pedía el problema, que cuánto valía I0.